¿cuál es el origen de la información biológica? Y si es posible explicar también qué diferencia entre los diferentes tipos de información, ¿no? Porque hay muchos tipos de información, pero la información biológica es algo bien particular. Entonces, ¿en qué se diferencia la información biológica de los otros tipos de información y cuál es su origen? Bueno, es bastante más fácil explicar los tipos de información, ¿no? Pero el origen de la información desde el punto de vista clásico, ¿no? Como lo que lo ha querido ver la academia hasta ahora, naturalista o materialista, no hay explicación. No hay explicación. La información biológica contenida en el ADN es una información muy compleja, información codificada, que tiene un significado y un propósito determinado para finalmente traducirse en distintos tipos de caracteres, por ejemplo, morfológicos, estructuras, en el organismo que va a ser desarrollado o el ser humano. Tan complejo ha sido esto de la información biológica que en los últimos 15 años ha surgido una nueva área en la ciencia que se llama la biosemiótica. Un área que pocos, digamos, la han incursionado, pero que tiene ya bastante productividad. Hay revistas científicas completamente dedicadas a la biosemiótica. ¿Y qué es la biosemiótica? Es el intento de poder llegar a comprender más profundamente cómo moléculas inanimadas logran finalmente producir información codificada con un sentido y una direccionalidad bien dirigida. Bueno, los primeros intentos finalmente han fracasado y se ha llegado a la conclusión de que la información codificada, si bien está dentro del ADN, la información misma no es materia ni es energía. Yo les puedo acá a ustedes decir a través de este medio una frase socrática, ¿no es cierto? Solo sé que nada sé. Y se las puedo mandar por correo electrónico o la puedo escribir en un texto y mostrársela en una página escrita. Pero ese mensaje no es tinta, no es electrones en el caso del correo electrónico, definitivamente está en un ámbito no material, ni tampoco puede ser explicado por leyes naturales. Y toda la experiencia que nosotros tenemos, la experiencia vivencial que nosotros tenemos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, científico y también del sentido común, es que la información codificada, que es equivalente, ¿no es cierto?, a un lenguaje que puede ser escrito o que puede ser un lenguaje tipo software, cualquier tipo de escrito, ya sea, ¿no es cierto?, en un jeroglífico, o sea, en un libro o en una revista, o definitivamente, ¿no es cierto?, un trozo de un programa de un software, cualquier tipo de información codificada de esa manera necesariamente ha tenido como causa original un diseñador inteligente. O sea, la información codificada, dado nuestra experiencia, ¿no?, solamente proviene desde una mente inteligente, de un agente inteligente. No surge la información codificada por ley natural alguna. Y entonces, algunos artículos científicos de esta nueva área que se llama la biosemiótica ya están en sus títulos poniendo la palabra metafísica. Eso es muy interesante, porque se van dando cuenta que los códigos, al no ser materia de energía, están más allá, efectivamente, de lo físico, ¿no? Representan, significan algún propósito determinado en su escrito, pero no son atribuibles a materia ni a energía. Y entonces, por ejemplo, un título de un artículo científico de biosemiótica decía algo así como la biosemiótica
y la metafísica de la biosemiótica. Eso es reconocer que el materialismo que ha sustentado a gran parte de la academia está tocando fondo en esta área, ¿no? Porque la vida, desde el punto de vista biológico, es información codificada. Como de una célula, ¿no? En el caso del ser humano, llega a ser un organismo de alrededor de 100 billones de células, con múltiples tipos celulares que conforman tejidos distintos, órganos distintos. Esos órganos conforman sistemas y los sistemas conforman una sola unidad que funciona como un todo, pero con 100 billones de unidades trabajando en conjunto. Y todo a partir de una, que fue el cigoto inicial, una célula. Entonces, todo ese gran despliegue y desarrollo habla de información codificada con una direccionalidad muy, muy bien establecida, con un propósito, con un sentido muy bien definido desde la programación, desde que él lo diseñó. Entonces, el azar en la información codificada no tiene opción. Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Alguno de nuestros otros invitados les gustaría hacer algún complemento a esa respuesta? O pasamos a una próxima, ¿no? Solo quería dar un ejemplo que ayuda a ilustrar bastante lo que el doctor Ricardo acaba de decir. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos en papel alguna frase cualquiera, hay una atracción entre la tinta y el papel, ¿verdad? Para que quede como fijado, digamos, el mensaje que yo escribo, ¿no? Queda en el papel. Y hay leyes, digamos, físicas y químicas que permiten esa atracción entre la tinta y el papel, pero jamás esas leyes van a determinar el mensaje que yo escribí. O sea, si yo lanzo tinta en un papel, y caen algunas gotas, va a haber una atracción, pero jamás se va a formar un mensaje con significado, que eso solo lo pueden hacer mentes inteligentes, así como nosotros, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Ya la voy a copiar aquí. Aprovecho también para decir... El doctor Vialle parece que quiere decir algo. ¿Sí? Ay, yo disculpen, quería mostrar favor. otro ejemplo muy interesante Sí, claro, por favor. que el doctor Meyer presenta en su libro el enigma de Darwin. Y él en uno de los comentarios que está haciendo sobre este tipo de problema, el de la información compleja, especificada, usa un ejemplo que creo que lo desarrolló Paul Nelson, donde tomaron las últimas 40 palabras de un famoso discurso de Gettysburg, acá en Estados Unidos, y entonces él rearregló, usando las mismas palabras, rearregló el significado. Y es muy interesante porque terminó con un manifiesto anarquista. Wow. Que es muy interesante porque ahí nos revela realmente la diferencia entre letras desordenadas o incluso palabras desordenadas, pero después cuando se las pone en el orden correcto pueden producir un significado tan espectacular, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo en todos estos ejemplos. El sistema material no los puede producir. Se requiere de una inteligencia para poder desarrollar algo así. Así es. Muchísimas gracias por ese complemento.